Más de 40 años han pasado por estos hábitos, unos ropajes que llevan décadas heredándose generación tras generación entre los integrantes de la Hermandad de Paz y Caridad. Ahora los hermanos piden colaboración ciudadana para renovar las vestimentas de los portadores de la Virgen Dolorosa. El objetivo que tenemos de la campaña es el renovar un poquito los hábitos y la vestimenta que todos los hermanos, fundamentalmente los portadores, o todos aquellos que incluso procesionan el día del traslado, el día de Viernes Santo y luego en el retorno, tengan con un poquito más de dignidad y un poco más vistosos los propios hábitos, los propios trajes, ¿no? 20.000 euros es la cantidad que se busca reunir, ya que cada hábito tiene un coste de 200 euros y la hermandad busca renovar 100 de ellos. Sobre todo pues para estar un poquito unificados, ¿no? Y para ir un poco, bueno, pues por qué no decirlo, pues más elegantes, llevando a la más elegante, que es la Virgen Dolorosa, por las calles de Pamplona. Los hábitos van pasando normalmente de padres a hijos, incluso de abuelos a nietos, y en un momento determinado pues van desgastándose, van perdiendo un poquito de color, van perdiendo un poquito de prestancia a la propia tela. Entonces eso es lo que nos ha hecho animarnos a hacer esta campaña, bueno, pues debido también al coste que tiene el hacer cada uno de estos hábitos. Otro de los objetivos de la campaña es conseguir 5.000 euros para colaborar en los gastos que se generan por la actividad propia de la hermandad en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad y de la parroquia de San Lorenzo. La campaña no solo está destinada a los hábitos de la hermandad, sino también un poco a poder aportar a la propia capilla de la Virgen y a la parroquia de San Lorenzo, que es donde nuestra hermandad realiza todas las actividades durante el año. Bueno, y eso supone pues unos gastos, supone, en fin, pues unas cuantías económicas que queremos como hermandad comprometernos, independientemente además de la propia campaña. Es decir, la campaña va a ser muy puntual para este aspecto, pero ya a partir de este año, a costa, por supuesto, pues de la propia hermandad y con decisiones de la propia asamblea de la hermandad, pues ya queremos que todos los años haya una aportación y un compromiso, ¿por qué no?, de la propia hermandad con la parroquia de San Lorenzo, que tan amablemente nos acoge, ¿no? Sobre todo porque es la casa de la Virgen Dolorosa y es donde acudimos pues todos los hermanos de manera fundamental. Una campaña que se extenderá durante todo el año, aunque ya está obteniendo algunos resultados. Estamos viendo que hay aportaciones desde 10 euros, de 50, de 200, ha habido aportaciones, pues pequeñas cantidades, porque lo que pretendemos desde la hermandad es que sea cuanto más masiva mejor, o sea, muchos pequeñitos granos de arena que hagan al final ese monto, ¿no? No se trata de tener grandes donantes, que ojalá los haya también, pero lo que queremos es un poquito que sea como muy popular, que sea verdaderamente que cuanta más gente sienta que ha podido participar o que ha conseguido pues este logro para que la Virgen, al fin y al cabo, que es lo importante para nosotros, pues vaya bien lucida cuando sale por las calles de Pamplona. Estamos viendo que hay implicación por parte de los fieles, de los más devotos de la Virgen, y también pues de personas pues pamplonesas que sienten también a la Virgen como algo suyo, ¿no? Y esa tradición, como es la procesión o como es el traslado con la Virgen. Con esta iniciativa la hermandad garantiza que la Virgen Dolorosa siempre estará acompañada por los portadores con la dignidad que merece, una medida que además busca hacer partícipe a toda la ciudadanía de esta tradición tan especial.